hemos cubierto muy bien el tiempo previsto, se agradece el ajuste y la brevedad. Bueno, estas dos interesantes exposiciones nos han llevado a través de las ondas entre la vida y la muerte. Yo tengo aquí muchísimas notas, ¿no? Me ha llamado la atención que el profesor Alex Gómez Marín hiciese la historia desde hace 400 años, ¿no? Y además metiese por en medio, mezclase las ciencias experimentales con la psicología. Esto me ha llamado mucho la atención porque he pensado, ¿dónde estaba la medicina hipocrática, que tiene 800 años, o la medicina oriental, que también son acompañamientos al final de la vida? No sé, las enfermeras tenemos 200 años de ciencia anterior incluso a la psicología. Y estas cosas, son reflexiones que no sé si en el público suscitarán debate, pero en cualquier caso sí que, bueno, algún comentario muy puntual. Ahora, cuando iniciemos, vamos a dar primero paso al público, porque nosotros somos los menos importantes. Y nada, con los registros estos musicales yo me he quedado impresionada, ¿eh? O sea que muchísimas gracias. Yo daría la palabra al público. ¿Quién quiere hacer alguna intervención, preguntas, dudas? Porque esto es lo más interesante. Tengo un micrófono, o sea, os lo puedo dar. Ah, vale. ¿No quiere nadie preguntar nada? ¿O? Sí. Ah, vale. Te pasan el micrófono, yo creo. Yes. Sí, se escucha. Muchas gracias. Very inspiring y refrescante. Yo soy psicóloga y de hecho me vine de Barcelona, de Hospitalet, en el 92. Tengo 4 años más que tú. Mi pregunta se relaciona un poco con el lenguaje y los números. La metafísica, para mí el challenge, lo difícil es intentar meterla por lo que es el sistema científico, los números y el lenguaje. Solo el lenguaje condiciona cómo pensamos. Entonces, siempre me he preguntado, ¿no hay algo distinto? Porque los números y el lenguaje como que nos reducen mucho lo que podemos hacer. La experiencia a veces es difícil ponerle palabras. Entonces, ¿no hay otro método que pueda capturar lo que no se puede capturar con la física y da espacio a la metafísica sin que nos vayamos demasiado a la filosofía? Porque la filosofía, de nuevo, el lenguaje reduce cómo podemos pensar e interpretar. Entonces, hay algo fuera de los números y las palabras. Gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Quién responde? Still working. Tiene, sì. Parlo in italiano. Io sono fisico e studio l'acustica, il suono. C'è una grande differenza tra gli umani e i primati, perché la comunicazione è basata sul vocalizzo, sulla palabras, ma il linguaggio della naturalezza è molto differente. Quello che creo è che una delle sfide della scienza del futuro è della comprensione del linguaggio della naturalezza, che non è il linguaggio degli umani, dell'Homo sapiens. Quindi sul fatto che, se ho intendito la pregunta, che noi pensiamo e interpretiamo perché abbiamo un linguaggio e stiamo vedendo la naturalezza come Homo sapiens, ma la naturalezza non ha assolutamente alcun problema se l'Homo sapiens non sta vivo, storicamente lo sappiamo. Quindi io che studio l'acustica, che studio il suono, c'è una grandissima differenza
tra gli animali e tra i primati, tra gli animali primordiali, come l'ameba, come i pesci o qualunque altro animale. Quindi sono convinto che noi confondiamo il linguaggio dell'uomo con il linguaggio della naturaleza. Su questo, questo posso dire che è dimostrato, che il linguaggio dell'uomo è abbastanza diverso da quello degli altri animali. Quindi, per farvi un esempio, nel mare il massimo cioè la comunicazione o i suoni che sono nel mare sono ad altissime frequenze e tutta la vegetazione, se crediamo che comunica non con i vocalizzi, ma noi siamo abituati per esempio a studiare i delfini o quelli perché sono similari a come noi parliamo, ma i delfini sono pochissimi nel mare rispetto a altri animali. Quindi abbiamo un bias cognitivo quando noi andiamo a studiare la natura in generale, perché siamo uomini, Homo sapiens. Quindi dobbiamo cercare di togliere, come diceva Alex Galileo, diceva la matematica è un linguaggio, ed è un linguaggio comunque inventato dagli uomini. Quindi non sappiamo se il nostro cane, il nostro perro ha un approccio matematico alla naturaleza. De paso, no es que le ha contestado, yo creo que sí que ha quedado aclarada la duda, ¿no? El lenguaje, la diferencia entre el lenguaje de la naturaleza, de los animales, y el lenguaje del hombre. Y entonces no tenemos que confundir unas cosas con otras. No conocemos la amplitud de la naturaleza. Por lo visto, lo más parecido al hombre son los delfines. Pero claro, en los delfines decía Francesco que no son todo el mar, sino que hay muchísimas más especies. Yo creo que el vocalizzo es exacto, muy raro. La vocalización, claro, es rara en las especies animales. Muy bien, pues creo que sí que hay algo más allá de las letras y de los números y las letras. Te paso, Alex. Yo te diría dos cosas, dos ideas que a mí me gustan mucho. Una es la naturaleza te responde en el lenguaje en el que tú le preguntas. Esto es muy interesante pensarlo así. No solo en el lenguaje, sino en la forma. Por ejemplo, la ciencia, que por cierto, yo os he contado, si lo que hemos hecho es subir una montaña, yo os he contado el camino científico y además el ortodoxo. No se ha hablado de la psicología transpersonal, ni tampoco del abordaje quiero decir que hay muchos caminos para llegar aquí y en este camino ortodoxo de cómo se sube a la montaña de la consciencia por el camino de la ciencia. Bien. Si tú le preguntas a la naturaleza, como se hace en los laboratorios, que normalmente es un interrogatorio, un laboratorio es un centro de interrogación. Tú la traes a la naturaleza, la fijas, ¿no?, con tus condiciones de contorno, hasta la atas, ¿no? Es un poco gráfico, pero es así, lo dijo Francis Bacon, que es otro de los padres. Está el del Frankfurt y el del Bacon. Pues Francis Bacon, uno de los padres de la ciencia, dijo que a la naturaleza hay que perseguirla por todos sus rincones a la fuerza. Bien, pero la ciencia de los románticos, los alemanes del siglo XIX y tal, que tenían una aproximación más romántica, donde no era una interrogación, no era un interrogatorio, era un susurro. Eso que suena muy poético creo que es verdad. Según como tú le preguntes, como a una persona, no es lo mismo buenos días que buenos días. La naturaleza funciona así. Pero también con el lenguaje, creo yo. Tú la puedes abordar, es un misterio matemáticamente y te responde. O sea, es increíble que podamos tener ecuaciones que nos predicen 20 ceros y un 1 lo que va a pasar. Esto es un milagro. Pero tampoco vamos a hacer de eso un ídolo, ¿no? Porque luego está la poesía. Y la poesía te permite expresar estados de conciencia que las matemáticas no pueden. Luego está la danza, el movimiento corporal, ¿verdad? Luego está simplemente el silencio, y de eso se sabe mucho en Oriente también, ¿no? Todo yo creo que también refleja eso que llamamos naturaleza. Y la segunda idea, que también me gusta machacarla, es ese hacer ver que los datos hablan. Esto a mí me pone muy nervioso, ¿no? Esa gente que, como digo yo, mira, esto me sirve, oye, que me ha dejado esto, gracias, ¿no? La gente que va a decir palabra de Dios, es decir, te muestran los datos y te dicen,
No, es que los datos dicen esto. No, no, no. Los datos no hablan solos. Es más bien como doña Rogelia, ¿verdad? Los hacemos hablar nosotros. ¿Y cómo los hacemos hablar nosotros? Doña Rogelia, para los que no son de aquí, yo luego se lo cuento. ¿No? Pero los hacemos hablar con nuestras hipótesis y que hay más al fondo. La hipótesis como capas más y está nuestra metafísica y está nuestra ideología. Es decir, yo no creo que haya ciencia que venga sin metafísica. De hecho, mi crítica a menudo es aquellos que hacen ver que no tienen metafísica son los más peligrosos, ¿no? Es como los que entran en un aeropuerto así, ¿no? Yo no llevo pistola. Hombre, por lo tanto, los datos no hablan solos, los hacemos hablar con todo lo que le ponemos como humanos y es muy bonito ser capaz de, como en las compañías... iba a decir discográficas, no, hombre, no, las discográficas no, las otras, las farmacéuticas, que tienen que hacer no, esto no me venía. Esto habrá sido freudiano, pero es que de verdad que me salió discográfica, digo, no. Que hacen un disclosure de conflict of interest. Es que como pienso, esto es terrible. A mis hijas les hablo en catalán, yo pienso en conflicto de intereses. Los científicos tenemos conflicto de intereses y nunca lo declaramos, porque unos son materialistas, otros son materialistas, son muy listos, otros son idealistas, otros son panpsiquistas, y eso hay que decirlo, y hay que hacer aflorar la metafísica porque está ahí. Un experimento ahora. Mira la materia. Bueno. Basileios, can you please make a favor and stand up? Just, okay. Can you sit down? Okay. No, on the chair. Rifletta. Ho fatto una pregunta a Basileios. Basileios è greco, sta in habla inglés, and is one of my friends, è un mio amigo, e ha entendido cosa la pregunta, está alzado. Todo è basato sul linguaggio dei umani. Agua, stand up. Agua, por favor, alzate. She doesn't like me, non me ama. Questo è un esperimento che dimostra che probabilmente noi abbiamo un approccio alla naturaleza, alla scienza che è demasiado basato sull'ombre. Buenos días. Sí. Tenemos preguntas Charlas, de las pasarlas. personas que nos están viendo a través del streaming. Claro. Marta pregunta, le gustaría saber si hay alguna evidencia de que la sola presencia del acompañante, del observador, sea capaz de modificar sin intención alguna dirigida el transcurso de un estado de consciencia expandida. Ay, os lo dejo. ¿Alguno de los dos ponentes tenéis evidencia de...? No, pero la podemos inventar ahora mismo. A ver, se me ocurre que es un chamán. Es alguien que te acompaña en ese viaje, ¿no? Pero respondería aquí diciendo dos cosas que igual no es lo que me has preguntado, Marta, pero una, muy interesante el concepto, la idea de evidencia, que esto aquí hay mucha confusión. Evidencia no es prueba irrefutable de que es seguro y como niegues, no. Evidencia es lo que vamos recogiendo por el camino. A veces se dice, hay evidencia. Bueno, o sea, ni nerviosos ni muy poco nerviosos. Es decir, evidencia significa indicios. Otra vez volviendo a la idea de... La ciencia, de hecho, otra vez, os doy la matraca, pero la ciencia es una mezcla entre el laboratorio alquímico, pasa que eso no se cuenta, porque la alquimia, o sea, ¿de dónde viene? Coges un laboratorio alquímico, coges la sala de disección, donde se abre el cadáver y tal, y coges la sala de juicios, donde hay el juez. Esos tres elementos son los que dan lugar a la ciencia. Y entonces podemos entender por qué en ciencia estamos tan obsesionados con prueba, evidencias, duda razonable, testigos, expertos, veredicto, ¿verdad? O sea que ya sé que no estoy respondiendo, pero hay evidencias y a ver cómo las constelamos para que esas evidencias
se conviertan en datos, que es otra cosa muy misteriosa, cómo las evidencias se convierten en datos. Perdón, vamos a intentar responder a las preguntas porque igual hay más y si no nos va a dar aquí la hora de merendar. Sí, tenemos otra pregunta. No le podéis responder lo de si hay evidencias con familiares. O sea, esto esta mesa no lo sabe. Yo puedo decir que en los 18 años que trabajé como enfermera clínica en un hospital, tengo evidencia de que los familiares se aproximan mucho a la persona que está en final de vida, se aproximan mucho y tratan de expresar lo que la persona que está en estado de final de vida no puede, porque ya sus fuerzas no le acompañan. El familiar, como le conoce bien, suelen ser familiares muy directos, suele interpretar lo que esa persona en estado de final de vida quiere decir. Esto yo lo he visto y lo he vivido. Ahora, que el familiar haga su propia interpretación, suya propia no, sino la del paciente a través de su persona. No sé si esto puede ayudar a clarificar algo, pero yo he tenido esas experiencias. Nada, continuamos, por favor. Isabel tiene una pregunta para el doctor Moretti. Ella pregunta si la medición de este ritmo o frecuencia del violín ha sido medida en personas declaradas muertas antes de ser reanimadas y vueltas a la vida, o también en las que no han podido ser reanimadas. No, Has comprendido bien. Sí, ho entendido. L'articolo riporta in un caso di una persona che sta muerta e non está resucitada. Era un'osservazione del violín, chiamiamolo, della frequenza más rápida en un paciente que estaba declarado muerto. Esta es la mia risposta. Gracias, mille. Sí. Y nos queda una pregunta más. Nos dice Ruth que si se integra en la infancia y en la adolescencia toda esta temática que permita ampliar la óptica del mundo para que el día de mañana esta expansión se haga más parte del día a día. ¿Quién puede responder? Yo siempre tengo algo que decir. Pues venga, que esté relacionado, ¿vale? Voy a ser súper breve. De antes, están las experiencias de muerte compartidas, creo que se llaman. Experiencias de muerte compartidas. Familiar o alguien que está en la habitación acompaña a quien se está muriendo al túnel. Yo conozco a 2 personas que lo hacen habitualmente. O sea que igual eso era lo que me preguntaba y ahora puedo responder. ¿Y cuál es la pregunta de ahora? La infancia y la adolescencia. Bueno, lo que quiero decir aquí es que el filtro, si el cerebro es un filtro y permite, no produce, es muy interesante ver cuando el filtro no está tan trabajadito como cuando somos adultos. Por eso, algunas de estas capacidades, en concreto, algo que se llama visión extraocular, que yo estudio, pues la estudio con gente que trabaja con adultos y con niños. Y los niños tienen unas capacidades de percepción que son absolutamente espectaculares, yo creo por eso, porque aún no se les ha puesto tanto el filtro, que es lo que hace la educación, muchas veces que bloquea en vez de dejar que salga. Vale, una pregunta. Sí. Necesitarás micro, sí. Bueno, lo primero, dar gracias a los ponentes por ser heraldos de la conciencia, que me parece vital este estudio profundo. Y lo que sí quería comentar de una de las preguntas, cuando alguien está muriendo, si estamos trabajando con frecuencias vibratorias, claro que las frecuencias vibratorias de una persona pueden perfectamente influir en otra, porque sabemos que cuando hay una persona que está muy triste y está llorando, se le dice, salte de la habitación, que no le estás haciendo nada de bien a fulanito que se está muriendo. Luego, es que hay una influencia, lógicamente, que luego no lo podamos demostrar científicamente, vale, pero que es que, ¿por qué la evidencia de la que hablabas, Alex,
es necesaria que sea solo a través del lenguaje matemático, una vez más. ¿Por qué? Porque la evidencia es que esos 99 de los que hablabas antes, si ocurren a los 99, ¿por qué va a ser menor de importancia lo que les pasa a esos 99 que al señor que presenta el lenguaje matemático? Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que me parece también muy importante en el estudio de la conciencia darnos cuenta de que la conciencia, que es algo que parece efectivamente mucho más sutil que lo material, sea o pretenda ser reducida a algo luego explicado a través de medios o lenguajes absolutamente materiales. Entonces, es un reduccionismo que me parece muy grande y porque no se tiene además también en cuenta la diferencia de conciencias, de qué conciencia estamos hablando, porque una cosa es la conciencia del plano físico, otra cosa es la conciencia del plano emocional, otra cosa es la conciencia del plano mental y otra cosa es la conciencia del plano espiritual. Entonces, cuando se están hablando en los estudios presentes ahora, que gracias a Dios por fin han surgido, ¿no? Fuertemente, del estudio de la conciencia, es como definamos de qué conciencia estamos hablando, porque una cosa es la conciencia mística, que a mí me interesa muchísimo, desde luego, pero es que también me interesan todas las otras conciencias. Entonces, hasta cierto rango, a lo mejor efectivamente utilizar el lenguaje de la ciencia matemática, además, es muy útil. En cambio, de un rango hacia arriba, no. Gracias. ¿Hay más preguntas, más intervenciones? Hola. Bueno, esta pregunta es para Alex, porque has dicho que trabajas en una asociación en Barcelona que investigáis sobre las ECMs. Y entonces, no recuerdo el nombre de la asociación, no sé si... Sí, colaboro con la Fundación ICLOVI. Ah, vale, fundación. Quería que me confirmaras o que me sacaras de mi error, porque he leído sobre las ECMs y en muchas ocasiones son personas que han tenido un ataque al corazón. Y entonces me gustaría saber si esto es así, o sea, si hay una forma de tener una ECM, yo qué sé, si hay enfermedades o situaciones que predisponen más hacia la ECM. Y si es así, si tenéis una respuesta a ello. Porque... Las ECM suceden en muchos ámbitos. Por ejemplo, para nombrar uno que a menudo no se nombra, yo he conocido a personas, a mujeres que en el parto, por una hemorragia o por lo que sea, se han visto ellas mismas fuera del cuerpo, quizá han visto el túnel. Es decir, luego también eso se captura, como os decía, con estas encuestas, estos cuestionarios que te pueden decir qué nivel o hasta qué punto le podrías llamar ECM. O sea, que el fenómeno va más allá de lo que pase en una unidad de cuidados intensivos o en urgencias. Lo que pasa es que para poder hacer ciencia de ello, los casos los más interesantes en este sentido son aquellas personas que tienen una parada cardiorrespiratoria, que acaban en el hospital y allí mismo se les resucita, que esta es una de las cosas importantes, que vuelvan para que lo cuenten. Y además, por ejemplo, hay este equipo en Estados Unidos de Sam Parnia, que lo que hacen es que cuando alguien tiene una parada cardiorrespiratoria y llega al hospital, ya está preparado el equipo de investigación de las ECMs, baja corriendo y le pone un electroencefalograma, eso sin molestar a todo el proceso de reanimación. Imaginaos qué complicado. Y entonces eso es ir a pescar lo más difícil. Y es ir a pescar una persona que puedan resucitar, que luego se vaya a acordar, que luego te lo vaya a contar, que al mismo tiempo tenga un electroencefalograma para poder ver su actividad cerebral, para poder así decir si estaba el violín o no estaba el violín, o si el tambor había dejado de sonar. Y lo más importante de todo, que aún no lo han conseguido pescar, y este año publicaron el segundo estudio, que se llama AWARE 2, la segunda parte, que iban a la pesca de todo eso, y el más difícil todavía, y pusieron unas tablets o unas imágenes, de manera que nadie del equipo sanitario, ni el paciente, ni nadie pudiera verlas, que además cambiaba la imagen aleatoriamente, y lo que querían era pescar si, pasando todo eso, el paciente tenía una experiencia fuera del cuerpo, que normalmente son desde arriba, y justo, mira, puedo ver la tablet, ahí veo una jirafa, ¿no? Porque así podrían hacer lo que sería la fisura definitiva.
al edificio materialista, que es una percepción extracorporal verídica, es decir, que corresponde con algo del mundo objetivo físico durante una ECM cuando el electroencefalograma estaba plano. Ese es el premio gordo. No lo han pescado. Incluso si lo hubieran pescado, mis amigos los materialistas hubieran dicho, ya, se agarran a una neurona muriendo en vez de a un clavo ardiendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, un electroencefalograma, pero seguro que había alguna otra neurona por ahí que estaba andando y que gracias a ella, pero en cualquier caso, es por eso que son tan importantes para esta investigación las paradas cardiorrespiratorias en hospital. Pero hay de todo. Un comentario Gracias. sobre, también como respuesta a algunas de las cosas que van surgiendo. Hay una investigación en marcha con el SAMUR de Madrid y se está registrando con estos dispositivos de los que estamos hablando todas las paradas cardíacas que ocurren en la calle y que se reaniman, viendo con estos equipos cuál es la correlación de alguna forma para ver cómo se puede modificar la materia de estos dispositivos con el estudio de las paradas cardíacas de personas que están un tiempo oficialmente muertas y con personas que se reaniman. Y otro estudio también que tenemos en marcha recogiendo todas las experiencias cercanas a la muerte, cómo se definen, de los últimos 10 años de paradas que se han recuperado con la atención del SAMUR en las emergencias en la calle. Hay como unos 600 casos registrados y se está haciendo un estudio retrospectivo telefónicamente preguntando a todas las personas que han respondido a la reanimación, viendo con el modelo de estudio sacado de Grayson, o sea, con todo lo que se supone que detecta una experiencia cercana a la muerte, en estas 600 personas que han sobrevivido a una emergencia. Entonces, los estudios en relación con el proceso de morir que estamos haciendo con todo el equipo que podéis conocer tratan de incluir todos los aspectos que tienen que ver con experiencias cercanas a la muerte y con todo lo que supone también para los familiares que están cerca y las emociones que aparecen en ese entorno. Por comentar esto que ha estado expuesto todo el tiempo, aquí se ve que sin ningún contacto están ocurriendo cosas distintas. Todo lo que se sale de la línea que hay dentro de la parábola es porque está ocurriendo algo que no es probable que sea por casualidad, sino por los cambios que hay en la conciencia de todos los que estamos aquí y en momentos específicos en que algunas cuestiones probablemente generan más atención o menos atención, o hay intención o no. Como he estado siguiendo cuando se salen de la gráfica, en los momentos en que se habla de la conciencia, en el momento que se habla de cuestiones concretas, da la impresión de que hay algo que cambia más el azar que se está registrando. Todo lo que son los puntos en las gráficas azules o rojas son momentos, están recogiendo bits, ceros o unos. Y el cambio, cuando esos bits se alejan del azar, la línea se sale. Es algo más que una curiosidad. Y es que hay un efecto de algo que está cambiando con lo que estamos haciendo y que depende no solo de los oradores, sino del efecto poderoso que tiene la conciencia, por llamarla de alguna manera, manifestada en la intención o la atención de todos los que estamos aquí. Entonces, también como un experimento que podemos hacer, puesto que estamos jugando con estos, os propondría a las 5 primeras filas que pusierais toda la intención en modificar la línea roja o la línea azul. Y todos los que estáis detrás, que pusierais toda la atención en modificar la línea azul. Los de delante la roja, los de detrás la azul. Simplemente lo podemos hacer inicialmente con los ojos abiertos y
un instante después cerrar los ojos y concentraros en cambiar la línea roja o la azul. Solo cambiarla. Se va a cambiar hacia arriba o hacia abajo de forma automática. Concentrarse. Bien, podemos parar el experimento. Como Ya. veis, la línea azul ha iniciado un ascenso progresivo que se ve que va aumentando. La línea roja ha descendido, pero menos. La parte de atrás ha tenido menos fuerza en la intención probablemente, pero es evidente que algo cambia. Pues muchas gracias. Se nos está yendo ya el tiempo, si queremos cumplir con el programa. Si hay alguna intervención rápida final. Muchas gracias a los asistentes, por supuesto a los ponentes, y deseo lo mejor en estas investigaciones, que lo más difícil sin duda es la N. La N en las investigaciones sobre suicidas vivos ya es complicada, con lo que en estas puede ser para volverte loco, captar muestra, ¿no? Esto es lo más complicado. Nada, la muerte forma parte de la vida, como todos sabemos, y por tanto siempre merece la pena ser investigada, claro que sí, y sobre todo el tránsito entre estos momentos. Muchas gracias y que vaya bien el día y las jornadas.